Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Dios les guarde. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, en esta mañana quería compartir una reflexión acerca de la confianza que nosotros tenemos o depositamos en el Señor. Entonces, en esta mañana quería compartir esta pequeña reflexión en el nombre de Jesucristo. Bueno, Señor, gracias te doy, Dios, por este día, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. En esta mañana, Señor amado, te pido que seas tú hablando a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a reflexionar, a tomar en cuenta estos detalles, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a cada vida, Señor, que va a ver este en vivo, Dios mío. Háblale conforme tu voluntad, Señor. Háblanos en esta mañana. Bienvenido seas, Espíritu Santo del Señor. Gracias le damos al Señor por un nuevo día. Gracias le damos al Señor por un nuevo amanecer. Gracias, Dios, porque hoy me permites el poder estar aquí, compartir, Señor, esta reflexión. Señor, gracias por compartir, por permitirme compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesucristo seas tú bendiciendo a cada vida, Dios mío. Señor, gracias, Padre Celestial, porque tú nos mandas a no callar, Señor, a hablar de tu palabra, Dios mío. Abre nuestros oídos, Señor, espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, reprende las obras de las tinieblas. En esta mañana, Dios mío, dale la libertad a nuestro espíritu. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces y lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por este hermoso y nuevo amanecer, Dios mío. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor, de seguir confiando en tus promesas, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos rápidamente a estar leyendo vamos a estar leyendo aquí tengo mi Biblia, porque tenemos que meditar todos los días en la palabra del Señor. Entonces quería compartir sobre eso, que nosotros todos los días tenemos que leer la palabra de Dios, todos los días, ¿verdad? Hay a veces que ayer hablaba con Dios esto y le decía, Señor, hay a veces que nosotros le creemos más al hombre, ¿verdad? Más que a la palabra. A veces creemos más lo que dice el profeta que lo que dice la palabra de Dios. Y no está malo, ¿no? Porque Dios usa utiliza hombres y mujeres para hablar al pueblo, para hablarle a la humanidad. Pero hay a veces que no creemos a la palabra, o sea, no creemos a la palabra hasta que alguien nos da una palabra o escuchamos a alguien hablar, una profecía, no sé, o el Señor usa una persona y así ahí sí creemos, pero mientras tanto no creemos a la palabra de Dios. Entonces, algo que yo aprendí anoche es que cada vez que nosotros leamos la palabra, tenemos que leerla con fe. O sea, leer la palabra con fe. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, tenemos que leer la palabra con fe. Creer lo que el Señor nos está hablando. Porque, lastimosamente, hoy en día hay mucha incredulidad. Entonces vamos a estar leyendo sobre eso, sobre la fe. Vamos a ver lo que el Señor aquí
Vamos a ver acá rápidamente. Entonces dice, Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. ¿Sí? Dice, yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde, dice el Señor. Entonces, más adelante dice, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Esta era la costumbre de nuestro Señor y Salvador, que Él siempre se mantenía orando. Jesús todo tiempo oraba. Y pues por lo que vemos aquí que Él se apartaba, ¿verdad? A orar solo, a hablar con su Padre. Y como he aprendido que en todo tiempo nosotros tenemos que estar comunicándonos con Dios, hablando con Dios en todo tiempo, pero hay un momento en que nosotros queremos estar a solas con el Señor, hablar con Dios y comentarle todo. Entonces la palabra de hoy vamos a estar aprendiendo de lo que el Señor ponga en mi corazón para enseñar sobre la fe, sobre la confianza. Y lo que les decía anteriormente, cuando nosotros leamos la palabra, leámosla con fe, creyendo que lo que estamos leyendo ahí es verdad. Porque hay a veces que leemos y no creemos, somos incrédulos. Y por eso es que a veces no vemos cosas en nuestras vidas por falta de fe, por la incredulidad. Gloria al nombre de Jesús. No me deja esto acá. Entonces, seguimos leyendo. Vamos leyendo lo que el Señor vaya colocando. Bueno, entonces. Entonces dice la palabra. Entonces el Señor se fue solo a un cerro a orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Imagínense. Todo el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo orando. Todo ese tiempo. ¿Verdad? Entonces cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro a orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. O sea que pasó todo el día. Hasta que llegó la tarde, Jesús estaba orando. Entonces podemos también, a través de este devocional matutino, podemos aprender no solamente de la fe, de la confianza, sino que aquí podemos aprender sobre la oración, ¿verdad? Que tenemos un modelo de oración, un ejemplo de oración que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues yo en esta mañana no le he colocado ningún tema, sino respecto a lo que vamos a estar leyendo, habla también de la fe, pero aquí vamos a aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Y que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos y que el Espíritu Santo sea tomando nuestras vidas, ¿verdad? Y que lo invitamos y Él sea tomando el control en esta mañana para que te hable a ti y me hable a mí. Entonces vemos aquí que el Señor estuvo orando hasta que anocheció, ¿verdad? Y dice que mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza, dice la palabra. Y después dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. O sea, porque vemos que el Señor, Él empezó a orar, ¿verdad? Hasta que anocheció, hasta que ya, posiblemente, digo yo acá, que ya eran las 6 de la tarde, ya oscurita, hasta que ya empezó a anochecer. Y vemos aquí que la barca estaba en la orilla, ¿verdad? Pero mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Ella estaba en la orilla y se fue alejando por el viento, porque las olas golpeaban con mucha fuerza. Y dice la palabra que todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Y iba caminando sobre el agua.
Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma, un fantasma! Gritaron ellos, ¿verdad? Estamos leyendo en Mateos capítulo 14, versículo 22 en adelante. Yo voy tachando con mi resaltador. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús caminó sobre el agua, ¿sí? Y los discípulos, al ver este acontecimiento, ellos se asustaron y ellos gritaron: un fantasma, ¿verdad? Pero dice la palabra que enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo. Sí, porque ellos estaban alarmados, gritando. Yo me imagino que tal vez hasta tenían ganas de correr y saltar al agua y salir nadando, no sé, para llegar a la orilla. Porque esto es lo que pasa a veces, ¿verdad? Cuando hablando en nuestra humanidad, cuando sentimos miedo, hay a veces, pues no todo, lo que sentimos ganas de correr. Y ellos estaban alarmados y gritando, pero Jesús le dijo que se calmaran porque era Él. Le decía: no tengan miedo, o sea que ellos tenían miedo. Ellos estaban alarmados, gritando, pero tenían miedo. Y es lo que pasa, el miedo. ¿Qué pasa con el miedo en nuestras vidas? Nos bloquea, no nos deja pensar, ¿verdad? No nos deja ver. Y la fe no solamente es por vista, ¿verdad? La fe no es por vista, sino por eso es que es fe, creer, aunque nosotros no veamos nada. Entonces vemos aquí que el Señor le dijo que se calmara y no tuvieran miedo, porque ellos tenían miedo de lo que estaba aconteciendo, porque había una tormenta tan fuerte, ¿verdad? En el mar, pero ellos al ver que Jesús venía caminando sobre las aguas, ellos sintieron miedo porque la palabra está diciendo que ellos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Pero no era un fantasma. Entonces eso es lo que pasa a veces cuando el miedo nos inunda, llena nuestros corazones. A veces vemos cosas, ¿verdad? Y el mismo miedo nos hace ver cosas, y que el enemigo también utiliza esas cosas, ¿verdad? El miedo. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros no dejemos entrar el miedo en nuestras vidas. Y es algo natural que nosotros podamos sentir miedo. Hay muchos de nosotros que sentimos miedo. Hay muchos que sienten miedo a la muerte, miedo a fracasar, no sé, miedo de quedar solo o sola, miedo de perder un empleo, ¿verdad? Miedo a la oscuridad, miedo de pasar por un cementerio. O sea, hay muchas formas de nosotros tener miedo, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero el Señor no quiere que nosotros sintamos miedo, porque una de las herramientas que Satanás usa es el miedo. Es querer traer miedo a nuestras vidas para tenernos ahí, atrapados en esa burbuja, que no encontramos salida, ¿verdad? Porque el miedo nos paraliza, como estaba pasando con ellos. Ellos estaban alarmados, estaban angustiados, primero por lo que estaba pasando, en gloria al nombre de Jesús. En ese momento, en medio del mar, en medio de una tempestad, ¿verdad? Ellos tenían miedo. Y aparte que tenían miedo por causa de la tempestad, que ellos veían que tal vez su barca se iba a voltear, ¿verdad? Y que podían caer en el agua y podían ahogarse. Aparte de eso, vieron según ellos que era un fantasma que venía. Pero el Señor Jesús les dijo que no tuvieran miedo, que era Él, que se calmaran. Porque hay a veces que cuando sentimos miedo se nos va la paz, ¿verdad? Y como decía, no solamente miedo de la oscuridad, sino que a veces tenemos miedo de cosas, de resultados. Tenemos miedo de que de las cosas que estamos haciendo no nos salga bien. Y cuando sentimos miedo no hay paz, hay inseguridad en nuestra vida, porque el miedo trae inseguridad en nuestras vidas. Y todas estas cosas las utiliza el enemigo, porque el miedo
nos hace perder la paz, ¿verdad? No sentimos paz, no sentimos confianza porque estamos creyendo en la mentira del enemigo, ¿sí? Entonces una de las cosas que el enemigo también utiliza, la mentira. A través de la mentira, el miedo. Entonces la palabra dice que Pedro le respondió, le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Entonces vemos que de los discípulos que estaban ahí, Pedro fue el que le respondió y le dijo al Señor que si realmente Él era Él, que ordenara para que Él caminara. Pero vemos aquí que a través de esta circunstancia que los discípulos estaban viviendo, vemos que Pedro tenía confianza. ¿Por qué? Porque él le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas. Porque si tal vez Pedro no hubiera tenido esa confianza en el Señor, él no le había pedido eso al Señor, ¿verdad? Porque así pasa a veces nosotros le pedimos a Dios cosas, pero hay a veces que no creemos que Dios pueda hacerla, ¿verdad? Entonces, nosotros aunque le pidamos cosas al Señor, tenemos que pedirlas con fe, creyendo que para Dios es posible de darnos eso que estamos pidiendo. Pero si tal vez a veces le pedimos a Dios cosas, ¿verdad? Pero creyendo en nuestro corazón que será que Dios va a hacer esto, será que Dios va a obrar, será que Dios me va a sanar, será que Dios, estamos no creyendo, estamos desconfiando del poder de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces, esto es un ejemplo que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Ejemplo de confiar en el Señor. Y tenemos muchos ejemplos como la semilla de mostaza. ¿Y qué quiere el Señor? No solamente para ustedes que van a ver este en vivo y que lo están viendo, sino también para mí. Que nosotros tenemos que confiar en Dios. Ahora más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es cuando más nosotros tenemos que confiar más en Dios. Sí, y lo digo para mí, que yo también debo de confiar cada día más en Dios. Agarrarnos de la mano del Señor. Es el tiempo en el cual nosotros tenemos que caminar de la mano con Jesús. Sí, aunque el mundo, aunque muchos no quieran, nosotros tenemos que caminar con el Señor, creerle a Dios. Entonces vemos la palabra que Pedro le respondió y le dijo: Señor, si realmente eres tú, le dijo Pedro, ordena que yo camine también sobre el agua. Vemos que Pedro sí tenía confianza, ¿verdad? En esta actitud, ¿verdad? Porque él tomó la decisión de también caminar sobre las aguas como Jesús lo estaba haciendo. Y aunque también nosotros podemos encontrar cuando él se hunde, podemos decir que él no tuvo fe. Él sí tuvo fe, ¿verdad? Porque si no hubiera tenido fe, él no se hubiera arriesgado o tomado la iniciativa de decirle al Señor: yo también quiero caminar como tú lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces dice que en la palabra dice que si realmente eres tú, ordena. Sabía Pedro que Jesús tenía el poder para ordenar, y el Señor Jesucristo tiene el poder para ordenarle al problema, a la enfermedad, a la circunstancia, lo que estemos viviendo, que eso se vaya de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que creer que Él tiene el poder para hacer eso. Por eso es que yo entendía, el Señor dice, la palabra dice que echemos fuera todo demonio en el nombre de Jesucristo. Que si vamos a orarle al Padre para pedirle algo, dice la palabra, que sea en el nombre de Jesús. Y no es que se vuelva algo como repetitivo, no, en el nombre de Jesús no. Es que tú creas que en ese nombre hay poder. Porque es que en el nombre de Jesucristo fue establecido para echar toda enfermedad, todo problema, para dar las potestades. Es ese nombre que tiene el poder. No es en el nombre de San Pedro ni de nada, es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene poder, el nombre de Jesús. Y cuando nosotros proclamamos este nombre creyendo que este nombre tiene fe, y le decimos al problema, a la enfermedad: te vas de mi vida, te vas de mi cuerpo, yo estoy sana, creyendo en tu corazón que sí es, porque ese nombre tiene el poder para echar fuera toda enfermedad.
vas a ver el milagro, vas a ver el milagro en tu familia, vas a ver el milagro en tu vida, pero nosotros tenemos que creer en ese nombre. Entonces la palabra dice, gloria al nombre de Jesús, que entonces el Señor le dijo, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre ¿qué? Sobre el agua. Entonces se me viene a la mente que nosotros tenemos que caminar sobre el problema. El problema no tiene que estar por encima de nosotros. Nosotros tenemos que caminar sobre el problema. Tenemos que caminar sobre la enfermedad. Tenemos que caminar sobre lo que el enemigo también trae a nuestras vidas, ¿verdad? Porque él también quería caminar sobre el agua. Él quería también caminar como Jesús lo estaba haciendo. Entonces les dice la palabra, también camine Pedro sobre el agua y vaya hasta donde estás tú, ¿verdad? Entonces esto fue de valientes. En medio de esa tormenta, caminar sobre el agua. Pero Jesús le dijo, Jesús le respondió y le dijo, ven. Entonces cuando nosotros llamamos al Señor, le decimos, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero que aumentes mi fe. El Señor nunca te va a decir que no. Él nunca te va a negar las cosas, ¿verdad? Él nunca te va a decir no. Él te va a decir sí. Porque Él está esperando que nosotros tomemos la iniciativa de caminar con Él y en Él. En caminar sobre los problemas, ¿verdad? Y decirle, Señor, así quiero ser como tú, porque el Señor dice que seamos como Él, que caminemos como Él, que pongamos la mirada en Él, en Jesús. Y cuando nosotros tomamos esta decisión, el Señor va a estar esperando al decirnos, ven. Entonces, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra dice que Jesús le respondió a Pedro, ven. ¿Sí? Y cuando nosotros tomamos esta iniciativa, el Señor siempre nos va a decir, ven, ¿verdad? Y dice, de inmediato, cuando Jesús le dice a Pedro que fuera, Pedro bajó de la barca, ¿verdad? De la barca. Caminó sobre el agua y fue ¿a dónde? A Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que los discípulos estaban viviendo un momento de angustia porque su barca se había alejado de la orilla, dice la palabra, y navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza, ¿sí? Con mucha fuerza las olas golpeaban la barca, o sea, quiere decir que la barca no tenía una estabilidad, que tal vez se movía por un lado para el otro y quería voltearse, ¿verdad? Y era un problema, imagínense, uno en el medio del mar, ya oscura, porque dice la palabra que ya era de noche, ¿sí? Anocheció, ¿verdad? Anocheció y tal vez uno en medio del mar, a oscuras, en una barca, no es como de pronto en un barco, sino en una barca de madera, ¿verdad? Y que las olas empiecen a golpear la barca y no encontremos solución. ¿Quién de nosotros en nuestra humanidad se va a atemorizar? Todos vamos a atemorizarnos al vivir esto que los discípulos vivieron, ¿verdad? Y en el momento nos vamos a bloquear por el miedo, porque vamos a sentir miedo en ese momento no queremos nosotros morir ahí en el medio del mar ahogados, ¿verdad? ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero vemos aquí que estando en la barca, ¿verdad? Y las olas golpeando, gloria al nombre de Jesús, la barca, esto significa los problemas, significan esos problemas que llegan a nuestras vidas, significa que cuando el enemigo viene y quiere sacudirnos, ¿verdad? Para que nosotros no creamos en el Señor, para que ese problema y ese miedo que el enemigo trae a nuestra vida no nos deje confiar en el Señor. Entonces la palabra dice que las olas golpeaban la barca, ¿sí? ¿Y cuántos problemas no han golpeado nuestra fe? ¿Por qué? Porque ¿qué busca el enemigo? Quebrantar, nuestra fe.
quiere golpear nuestra fe, porque al enemigo le molesta cuando tú de verdad confías en Dios. Mira que se me viene a la mente la historia de Job. El enemigo no estaba satisfecho con la vida de Job, ¿verdad? Tanto le molestaba a él porque él veía la fe y la confianza de Job, que Job tenía en Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Fue ante Dios y le propuso el tocar las cosas materiales de Job hasta tocar su cuerpo, pero no su alma, porque él quería quebrantar esa fe y esa confianza que Job tenía en Dios. Y eso es lo que hace el enemigo, quebrantar nuestra fe con los problemas, con las enfermedades, con las dificultades, y golpea nuestra barca, ¿verdad? Nuestra fe. Las olas significan, y los vientos, ¿verdad? Significan los problemas que golpean con mucha fuerza nuestra barca. Que hay problemas fuertes como las olas que quieren golpear nuestra vida, que quieren golpear nuestra vida con enfermedades, que quieren golpear nuestra vida con malas noticias, que quieren golpear nuestra casa, sacudir nuestra familia, que quieren golpear a nuestros hijos, ¿verdad? Porque todo esto lo busca el enemigo. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, porque la palabra de Dios dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y qué dice la palabra cuando el Señor le preguntó a Satanás? Le dijo, ¿de dónde viene? Dice, vengo de rodear la tierra, ¿verdad? Porque él está buscando esas presas para destruirla, porque nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza que él es malo y lo que nos ofrece es pecado. ¿Y qué es el pecado? Muerte, nos lleva a la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos en la barca, porque la barca representa a Jesucristo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en la barca vamos a estar seguros, pero siempre el enemigo va a querer sacudir nuestra fe, para que nosotros después rechacemos a Dios, le demos la espalda a Dios y digamos, es que nunca estuvo conmigo, porque el Señor permitió esto. Entonces, vemos aquí que ellos estaban a oscuras en medio del desierto, en medio del mar, ¿verdad? Sin salida. Y a los discípulos estar viviendo esta situación, que cualquiera de nosotros pasamos esto y va a ser algo tan horrible, el estar en medio del mar, a la oscura, en una barca que las olas están golpeando, querer destruirla, con miedo de que caigamos al agua y nos ahoguemos, ¿verdad? En medio de una tormenta en el mar, porque tan fuerte es el mar, ¿verdad? Y nos ahoguemos, porque ese es el miedo de nosotros. Pero dice la palabra que Jesús estaba orando mientras los discípulos estaban pasando esto. Y que también podemos aprender que el Señor tiene cuidado de nosotros, que Él nunca nos va a dejar solo. Y Él sabía ya lo que los discípulos iban a pasar. Ya Jesús sabía lo que les iba a acontecer. Y Él dijo, voy a salvo de ellos, voy a salvarlos. Entonces vemos aquí que, como estaba diciendo, cuando ellos vieron a Jesús caminando, dice la palabra, sobre el mar, ellos gritaron asustados y ellos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Y volviendo nuevamente atrás, donde ya íbamos por el versículo 29, entonces Jesús le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que inmediato Pedro bajó de la barca. ¿Sí? Y aquí la barca, como estaba diciendo, simboliza muchas cosas. Simboliza a Jesucristo. Simboliza también que nosotros tenemos que bajarnos, ¿verdad? Tenemos que bajarnos, de despojarnos de nuestras comodidades espirituales, ¿sí? De esa vida de conformismo, ¿verdad? Porque dice la palabra que inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Y caminar sobre el agua representa caminar en fe, en caminar sobre el problema, en caminar, como estaba diciendo, sobre la enfermedad, ¿verdad? Dejar donde estamos ahí en la barca, ¿verdad? Porque ellos estaban seguros en la barca, ¿verdad? Pero no estaban tan seguros porque las olas golpeaban la barca.
Entonces esto lo podemos llevar a nuestra vida espiritual y representa muchas cosas en nuestra vida. Estar en la barca también representa, como decía, estar conformes a lo que estamos viviendo. Pero el Señor no quiere que solamente nos conformemos con lo que estemos ahí, sino que podamos caminar sobre el agua, como hizo Pedro. Caminar, como estaba nuevamente repitiendo, sobre el problema. ¿Verdad? Que no nos quedemos ahí atemorizados, llorando en el problema, sino que salgamos y caminemos por encima de esos problemas. ¿Verdad? Entonces, gloria al nombre de Jesús. También el estar ahí en la barca, ¿verdad? Como estaba diciendo, tiene muchas áreas, simbolización que representa también, gloria al nombre de Jesús, como estaba diciendo, de salir de los problemas y llegar a Jesús, ¿verdad? Porque Pedro estaba saliendo de la barca y caminando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Entonces nosotros también tenemos que dejar salir de ese problema, de esa circunstancia y caminar en fe para llegar a Jesús, quien nos está esperando, porque Jesús estaba esperando a Pedro. Dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Esto fue lo que hizo Pedro, y esta es la actitud que el Señor quiere que nosotros tomemos, que caminemos sobre el agua, que tomemos esta decisión radical de servirle al Señor, de caminar hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, ¿quién sintió la fuerza del viento? Pedro. Él sintió la fuerza del viento y tuvo ¿qué? Miedo. Él tuvo miedo. Porque aun cuando nosotros tomemos la decisión de caminar hacia Jesús, en caminar sobre el problema, el enemigo no nos va a dejar fácil. Aun cuando tú estés caminando en fe, Él va a venir y te va a traer nuevamente miedo. Cuando ya tú estés caminando en fe, Él va a traer eso para que tú vuelvas a retroceder y te vuelvas a meter nuevamente en la barca, ¿verdad? Y esto es lo que pasó con Pedro, que mientras él iba caminando, él sintió la fuerza ¿de qué? Del viento. ¿Y qué era lo que estaba golpeando a la barca? El viento, las olas, ¿verdad? Y como decía, esto representa a muchas cosas en lo espiritual y lo que vivimos a diario. Entonces, mientras que Pedro tomó toda esta decisión, ¿verdad? Cuando ya él estaba caminando, dice que sintió esa fuerza del viento y tuvo ¿qué? Miedo. Él tuvo miedo. Aunque él tomó la decisión de caminar en fe. Pero cuando ya él estaba caminando en fe, vino el miedo y lo tocó. Y él sintió miedo, ¿verdad? Y cuando él sintió miedo, dice la palabra que allí mismo empezó ¿a qué? A hundirse. ¿Y qué pasó cuando empezó a hundirse? Gritó. ¿Y quién de nosotros no vamos a gritar si hubiéramos estado en la posición de Pedro? Y muchos estudiosos de la palabra y muchos que predican juzgan a Pedro y dicen, ay, que Pedro no tuvo fe, pero si hubiera sido yo. Pero lo decimos porque no lo estamos viviendo, ni lo hemos vivido. Pero si hubiéramos sido nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Hasta peor que Pedro, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros al momento de sentir miedo, cuál es nuestra reacción? ¿De gritar, de pedir auxilio, de pedir socorro? Entonces dice la palabra que cuando él sintió el viento, él tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Allí mismo empezó a hundirse en medio de ese camino que él tomó para caminar en fe, ¿verdad? Pero todo esto lo hizo ¿quién? El enemigo, ¿verdad? Llevándolo a lo espiritual. ¿Qué pasó? Que cuando el enemigo ve que nosotros salimos de nuestro confort, de nuestra comodidad, ¿sí? Que nosotros decidimos y decimos, yo me paro en el nombre de Jesús, yo voy a salir adelante y yo no voy a dejar que más el enemigo golpee mi vida, y tú sales con fe. Él no te lo va a dejar fácil. En medio de ese caminar con fe, para tú seguir a Jesús, Él va nuevamente a tocar tu vida con miedo. Para cuando
toque tu vida con miedo para que tú empieces a dejar de creer. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando él tuvo miedo fue porque él dejó de creer, de confiar en el Señor. Porque cuando él tomó la decisión de caminar sobre el agua, él tenía fe, él tenía confianza. Pero cuando ya fue avanzando, él le permitió al miedo que se apoderara de él, ¿verdad? Aún estando Jesús ahí mismo, ahí delante de él, ¿verdad? Él dejó que el miedo lo intimidara. ¿Y qué pasó con eso? Que hizo que él se hundiera. Y esto pasa. Aún nosotros conociendo al Señor, estudiando la palabra, orando, ayunando, vamos a pasar por esto, ¿verdad? Ya conociendo a nuestro Rey y caminando en este camino que es el Evangelio de Jesucristo, el enemigo va a querer quebrantar nuestra fe. Y aún caminando en esto, él va a querer tocar nuestra fe, ¿verdad? Para que nosotros sintamos miedo, para que nos hundamos en ese problema. Estando Jesús ahí frente de nosotros, esto le pasó a Pedro. Pero ¿por qué le pasó, hermano y amigo que me escucha? Cuando nosotros le damos lugar al miedo, cuando nosotros le damos lugar a la duda, ¿verdad? Porque tal vez por Pedro pasó eso, digo yo acá, no sé. Y a veces pasa así en nosotros, ¿verdad? La duda, ¿verdad? Ya estamos caminando por fe, pero empezamos a dudar. ¿Será que esto es para mí? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que voy a recibir esto? ¿Será que este negocio me va bien? Ay, ¿será que el empleo? Ay, ¿será que esto? Y empezamos, el será, ay, ¿qué será esto? Empezamos a dudar, ¿verdad? De eso. Y es como si el Señor nos ha llamado a servir, nosotros tenemos que creer y apoderarnos de la palabra de Dios, que es el tesoro más preciado que podemos tener nosotros. Entonces la palabra dice que Pedro sintió miedo y ahí mismo empezó a hundirse y gritó, ¿verdad? Empezó a gritar y le dijo: Señor, sálvame, le dijo Pedro a Jesús. Señor, sálvame. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando nosotros sentimos miedo, ¿qué es lo primero que decimos? Sálvame, Señor. Cuando sentimos miedo a esa enfermedad, cuando sentimos miedo a la muerte, ¿y quién no le tiene miedo a la muerte? Pero cuando ya nosotros realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo, nosotros no podemos dejarnos intimidar por esto, porque todas estas cosas el enemigo nos analiza para atacarnos. Y como estaba diciendo, el miedo es algo, no es algo bueno en nuestras vidas, porque vemos que el miedo, ¿qué hace el miedo? Nos paraliza, ¿verdad? Nos estanca y no nos deja caminar. Porque mira qué pasó con Pedro. Ya él estaba caminando en fe y confiaba en el Señor. Pero cuando ya le faltaba poco para llegar a Jesús, ¿qué pasó? Le dio cabida al miedo. ¿Y qué hizo el miedo? Lo hizo hundir, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere, que confiemos en Él. Entonces cuando él gritó, él le dijo al Señor Jesús: sálvame. Bueno, entonces dice que entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro sí confiaba en el Señor, porque mira que el Señor le dice: Pedro, tú confías muy poco en mí. Pedro sí confiaba, pero su confianza era muy poquita, sí, muy poquita en el Señor. Y esto es lo que pasa, que por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, ¿sí? Que aumente nuestra confianza, porque el Señor lo va a hacer. Él aumentará nuestra confianza. Entonces cuando Pedro empezó a gritar, Jesús, el Señor, extendió sus brazos hacia Pedro y lo agarró. Entonces cuando nosotros estamos en medio de estas dificultades que nos agobian, el Señor siempre va a estar ahí para salvarnos y darnos su brazo, porque dice la palabra que Él extendió su brazo y agarró a Pedro, ¿verdad? Aún cuando el enemigo quiera venir con estas cosas y ahogarnos con el miedo, el Señor Jesús va a extender su brazo para agarrarnos, para decirnos: no temas, no tengas miedo, yo te ayudo.
Pero el Señor le dijo a Pedro que él confiaba muy poco en él. Entonces, en esta mañana que ya terminamos el devocional matutino, porque esta es una palabra muy hermosa, y si nosotros nos quedamos aquí analizando punto por punto, vamos a aprender aún más sobre esto. Y bueno, y si es la voluntad de Dios, que podamos en otra ocasión seguir estudiando esto, porque creo que en esto podemos sacar muchas cosas y aprender mucho sobre esto. Entonces cuando el Señor, ¿verdad?, agarró a Pedro, le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. Entonces, como decía, tenemos que reflexionar en esto. Reflexionar si, tanto para mí, si en verdad yo estoy confiando totalmente en el Señor o estoy confiando poco en Él, ¿verdad? Porque lo que veo aquí es que el Señor quiere que, no es que confiemos un poquito o un poco, el Señor quiere que nosotros confiemos totalmente en Él, ¿verdad? Que confiemos, que creamos en Él, aún con los ojos cerrados. Hay a veces que tenemos confianza más en otras cosas, en otras personas que antes que Dios, ¿verdad? A veces nosotros decimos, un ejemplo, prestamos un dinero: no, yo le presto ese dinero a fulano porque yo confío a ciega, yo cierro mis ojos y yo tengo mucha confianza en él, yo creo que él me va a pagar esa plata porque yo creo en él, ¿verdad? A veces confiamos en seres humanos, en cosas que son mortales, ¿verdad? Pero no confiamos así en Dios. Y así como nosotros confiamos en cosas tan pequeñas, en personas que no nos van a traicionar, sí, que no, yo confío mucho en fulano, que él ha sido chévere conmigo y se ha portado bien conmigo. O a veces confiamos en el esposo, en la esposa: no, mi esposa es una mujer fiel, mi esposo es un hombre fiel, y confiamos, porque eso es confiar, depositar la confianza en que esa persona no nos va a herir, no nos va a engañar, no nos va a hacer todas esas cosas. Y así como nosotros colocamos la confianza en nuestros seres queridos, en personas, ¿verdad?, o en un negocio que nos va a salir bien, así nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, en el Señor. Pero en esta mañana es para que reflexionemos si estamos confiando poco en el Señor o estamos confiando mucho. Y no seamos a la ligera, porque hay gente a la ligera que dice: ay, que yo sí confío en Dios. Pero es cuando vienen estas cosas en nuestras vidas. Ahí es que se ve verdaderamente si confiamos en el Señor, ¿verdad? Es cuando tú, el Señor, pone en tu vida que le sirvas. Y es ahí cuando se va a ver si de verdad tú confías en Él, lo que te está diciendo, que le sirvas, que hables su palabra y tantas cosas. Entonces el Señor le dijo: Pedro, confías muy poco en mí porque dudaste. Entonces, ¿viste lo que estábamos hablando? Cuando él se empezó a hundir, fue porque le dio lugar al miedo, como estaba diciendo, a la duda. Y esta es una de las cosas principales que a nosotros nos hace de fallecer en la fe, la duda. Es que ¿será que Dios podrá hacer esto? ¿Será que Dios se habrá equivocado conmigo? ¿Y será que Dios me ha llamado a este ministerio a predicar su palabra? ¿Será que Dios me ha dado este don? ¿Será que Dios es eso? Él será. Dudamos de lo que ya Dios nos está hablando, dudamos de lo que Dios nos está diciendo. ¿Y cuál es una de las personas que no van a estar de acuerdo con esto? El enemigo. Él no va a querer estar de acuerdo que tú le sirvas a Dios. Él no va a estar de acuerdo que tú creas en el Señor Jesús. Él no va a estar de acuerdo, gloria al nombre de Jesús, que tú le entregues tu vida al Señor Jesús, ¿verdad? Él es una de las personas principales que no va a querer que tú sigas. Pero nosotros tenemos que decidir y creer en el Señor y caminar con fe y por fe. Y no darle cabida a la duda. A la duda, que es la principal, que nos lleva a hundirnos en el problema, a hundirnos en esa falta de fe. Entonces dice: en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Mira, ¿y quién eran estas personas? Sus discípulos. O sea, no conocían aún quién era Jesús. Andaban con Jesús,
pero aún no sabían realmente quién era el Hijo de Dios. Y así pasa con nosotros, no saliéndonos del bololó, así pasa con nosotros. Estamos caminando en el Señor, pero aún no sabemos realmente quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque vemos que es incapaz de obrar en mi vida. Y a veces vemos y creemos que Jesús es incapaz de obrar en tu familia. A veces pensamos que Jesús es incapaz de obrar en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, ¿verdad? Y entonces, cuando ellos vieron esto, ellos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y quién era los que estaban en la barca? Sus discípulos, ¿verdad? Los que estaban acompañando a Jesús. Entonces, en otro día o en la noche, no sé si el Señor me lo vuelve a permitir, estaremos compartiendo este mismo tema, porque aún nos falta más por desmenuzar y por entender cosas. Y gloria al nombre de Jesús. Y tenemos que examinarnos en este día si verdad estamos confiando en el Señor o estamos confiando poco, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Continuamos otro día. Si el Señor nos lo permite, el lunes, no sé, o el martes, o el sábado, no sé, o en la noche estaremos terminando esto. Y gloria al nombre de Jesús por esto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén.